Hola, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos a esta su tercera aula virtual, perdón. La semana pasada no la pudimos compartir ya que hubo algunos temas técnicos con la plataforma, pero bueno, esta semana ya estaremos compartiendo la tercera clase, la tercera aula virtual. En esta ocasión vamos a revisar, bueno, antes que nada, comentarles que empiecen a revisar sus centros de calificaciones. Solamente tengo pendiente de concluir las calificaciones del foro 2, y para ello, pues, si tienen dudas, comentarios, sugerencias sobre sus calificaciones, revísenlo. También, por favor, es muy importante que si tienen alguna actividad pendiente que no hayan alcanzado a realizar por cualquier tema, pues envíen un mensaje para revisar la forma en que los puedo apoyar y ver si los puedo apoyar. Háganlo a la brevedad. Recuerden que ya estamos en la semana número 7 y es muy importante que demos celeridad a estos temas porque de esa forma pues podemos revisar con tiempo si tienen calificaciones atrasadas, trabajos atrasados y que puedan concluir adecuadamente su materia. Ujú. En esta ocasión vamos a ver el tema de la semana número 6, que es el marco, corresponde al marco jurídico de los profesionales de la salud. Es muy importante hacer una anotación. Actualmente, en la Ley General de Salud, la única figura prevista es la de los profesionales de enfermería, porque muchas veces algunos de ustedes pues comentan, es que se enfoca más a la enfermería o ponen más material en materia de enfermería que de fisioterapia. Pero no es el tema es que jurídicamente está previsto el tema de la figura profesional de los enfermeros, de las enfermeras, de los profesionales de enfermería, no así el tema de fisioterapia. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en el gremio simplemente, ¿no? Si el gremio decide impulsar algo ante el Congreso, pues muchas veces lo logran y es como se establece. Pero, pues, tampoco es algo que sea necesario, no es algo que necesites de manera particular, ya que en la Ley General de Salud se establece o se hace referencia a todos los profesionales de salud, todos los profesionales de salud. Y también debemos de recordar que una de las características de las leyes es que éstas deben de ser generales. Si empezamos a particularizar, pierde su generalidad y entonces también puede perder su objeto, su objetivo. Imagínense que, pues, cuántas especialidades hay en materia de, profesionales de salud, ¿no? Tendríamos que poner voy a hablar en masculino, no por otra cosa, sino porque para no redundar tanto. Ujú. Entonces, imagínense que pusiéramos los ginecólogos, los pediatras, geriatras, los oncólogos, ¿me explico? Entonces son demasiadas especialidades y por ende, pues es más sencillo y una forma de agruparlos es comentar los profesionales de salud. Maestra, pero yo una vez me puse a leer la Ley General de Salud completita y resulta que encontré que dice médicos homeópatas, ¿no? U homeópatas. Y aquí, no, perdón, licenciados en homeopatía. Y aquí voy a hacer una pequeña referencia. Muchas veces hay ciertas disputas entre estos gremios y es por ello que se hacen las anotaciones en la Ley General de Salud. ¿Qué pasa en el caso particular de los licenciados y médicos en homeopatía? En alguna ocasión, los médicos en homeopatía pues ya están incluidos como médicos, ¿no? Pero los licenciados en homeopatía también tienen la facultad de, expedir recetas de los medicamentos, pues, que elaboran o que prescriben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El médico homeópata puede prescribir medicamentos tanto homeopáticos como alópatas. Puede hacer una prescripción, pues, mixta, digámoslo, ¿no? El licenciado en homeopatía no, porque el licenciado en homeopatía no estudió medicina, únicamente estudió homeopatía. Y entonces ellos pueden prescribir medicamentos homeópatas, pero no alópatas. Y entonces, pues querían quitarlo de la Ley General de Salud
para que no pudieran prescribir medicamentos, pero al quitarlos, no solo quitas, porque volvemos a lo mismo, las leyes son generales, no solo quitas, no solo les quitas la facultad de prescribir sus medicamentos homeópatas, ¿me explico? Entonces, bueno, pues todo este tipo de situaciones es importante como revisarlas en el tema jurídico para que no les puedas o para no afectarlos quitándoles ciertas facultades con las que ya cuentan. Eso por una parte. Bueno, y en general para comentarles el por qué ustedes, en su mayoría, en la mayoría de los materiales, pueden observar temas de enfermería y no temas de fisioterapia. Es porque no es que no estén regulados, sino que se incluyen dentro de este universo de profesionales de la salud, ¿sale? Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver el tema de legislación en salud, marco jurídico de los profesionales de la salud. Y aquí en el marco jurídico, pues vamos a revisar una serie de normas, más que nada enfocadas al tema del trabajo. Ujú. Primero que nada, pues tenemos el artículo quinto constitucional que establece que nos podemos dedicar a cualquier oficio o profesión siempre y cuando ésta sea lícita. Es decir, ahora que lamentablemente, y lo digo con profunda tristeza, está de moda ser sicario, está de moda ser ratero, está de moda ser narcomenudista, narcotraficante, eh, secuestrador, extorsionador, parte del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. No pueden decir, ay maestra, pero pues es que yo tengo aspiraciones de ser el mejor sicario de los sicarios, ¿no? Pues no, porque la ley establece que debe de ser un trabajo lícito. Y a lo mejor parecerá chiste, ¿no? Pero lamentablemente la falta de oportunidades, la falta de crecimiento, la falta de buenos sueldos, la falta de desarrollo como país, pues implica o redunda o impacta en que muchos jóvenes, muchos niños, y literal niños, porque empiezan desde los 12 años, empiecen a tomar este rumbo de crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque lo ven como dinero fácil, porque se les empieza a hacer más sencillo, ¿no? Ganar 5,000 pesos o lo que ganen por robar, por extorsionar, por secuestrar, por ser sicario, por ser narcomenudista, etcétera, etcétera, que estudiar, ¿no? Como lo vemos en el sistema, a lo mejor 20 años de tu vida y ganar menos que lo que puede ganar una persona de ese estilo, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues es un gran trabajo el que tienen que realizar las autoridades, los gobiernos para competir hoy por hoy con las oportunidades, por así llamarlo, que da el desarrollo económico contra lo que está dando el crimen organizado. Son temas muy, muy complejos, pero tienen que ver con esto. Y bueno, en particular, en la Ley General de Salud, en los artículos 78 y 79, vamos a revisar que se establece la necesidad de tener títulos profesionales o certificados de especialización. Y, como les comentaba, ¿no? Yo no les enseño el procedimiento tal cual de una demanda, de una denuncia, de un juicio, porque en el momento en el que ustedes se vean implicados en algún tema por negligencia o demás, pues necesariamente van a tener que contratar o, pues sí, contratar un abogado, ¿no? A llegarse de del consejo de un abogado que cuente con una cédula profesional. ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba, y como aquí la Ley General de Salud lo establece, tanto yo como abogada necesito una cédula profesional que avale mi conocimiento, que avale mi experiencia y que garantice que voy a dar una defensa adecuada al cliente, como ustedes necesitan también un título profesional o un certificado de especialización que avale sus conocimientos, ya sea en la profesión de enfermería o en la profesión de fisioterapia, y que garantice que el paciente va a tener bienestar, tratamiento y demás, ¿no? Completamente adecuados
y que cuentan con la capacitación necesaria para poder realizar esto. Ujú. Entonces, pues una vez que vemos el tema del artículo quinto, también les puse por ahí un pequeño videíto para que lo puedan consultar y que habla precisamente de lo que establece el artículo 5. Luego vamos a poder observar en la misma Constitución que tenemos el artículo 123 constitucional y que se divide en dos, el inciso A y el inciso B. ¿En qué consiste esta división? Bueno, esta división consiste en que el apartado A va a regir el tema de los trabajadores de la iniciativa privada, ¿no? Todos los que trabajan en empresas van a estar regidos por el artículo 123, inciso A. Y los del inciso B, los trabajadores que están al servicio del gobierno. Es decir, si yo trabajo en un municipio, si yo trabajo en un hospital público, si yo trabajo en una secretaría de Estado, etcétera, etcétera, voy a tener acceso al ISSSTE. Y si yo trabajo en Walmart, si yo trabajo en Pfizer, si yo trabajo en alguna empresa, voy a tener acceso al servicio del IMSS. La única excepción a esto es que el IMSS les da IMSS a sus trabajadores y no ISSSTE. Esa es la única excepción. De ahí en fuera, pues esa es como se establece, ¿no? Y es importante por ahí revisar que ya habíamos estudiado cuál es la división, cuál es, cómo se compone el presupuesto y demás. Y de aquí ustedes van a poder observar algunas, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero van a poder observar los derechos generales de las y los trabajadores de la salud en la CONAME y algunas de las causas de suspensión temporal de las obligaciones laborales, incapacitación para ejercer profesión, que puede ir una incapacitación desde un tema, algún accidente, algún tema de muerte del trabajador, algún tema de enfermedad contagiosa, en el caso de ustedes como profesionales de la salud, pues claramente tienen que pedir incapacidad por algunos días, cuarentena, lo que sea, si tienen un brote de varicela, ¿no? Si tienen un brote de sarampión, si tienen, o sea, ¿por qué? Pues porque están directamente con los pacientes y esto puede mermar en su salud. Ahora vamos a revisar el tema de la semana número 7. En la semana número 7 vamos a poder observar la responsabilidad legal, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. Como la palabra lo dice, pues toda acción lleva o conlleva un tema de responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Supongamos que mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis primos, mi papá, toda mi familia está compuesta de médicos y profesionales de enfermería, todos. Y durante muchos años yo he estado escuchando pláticas de procedimientos, de tratamientos, de curaciones, de operaciones, de recetas, ¿no? De medicamentos, para qué sirve cada cosa y demás. Y también he estado presente en alguno de ellos, ¿no? Y entonces un día, eh, caminando, me encuentro con un accidente y digo, yo los puedo ayudar porque pues yo estoy rodeada de médicos, enfermeras y profesionales de la salud y sé cómo los puedo ayudar. No obstante, pues esto no es tan sencillo. O sea, puede ser que sí haya ayudado a lo mejor, en algún procedimiento con supervisión de mi mamá, de mi papá, de etcétera, etcétera,
pero yo no lo puedo hacer sola. ¿Por qué? Porque resulta que yo no quise ser profesional de la salud, yo quise ser abogada. Entonces, yo no tengo la cédula profesional para poder brindar un tratamiento y ello puede conllevar en una responsabilidad legal, ¿no? Aquí siempre nos metemos en un tema polémico, incluso aún teniendo la cédula profesional, ustedes como profesionales de la salud, nos metemos en un tema un poco polémico de ayudar o no ayudar a una persona en alguna emergencia, ¿no? O que se encuentra en alguna emergencia. Y lo anterior, aquí les voy a poner, ay Dios, ahí está. Lo vamos a ver en esta lección. Primero que nada, aquí yo me di a la tarea de ponerles una jurisprudencia que, si lo pueden observar aquí, dice: en derecho es muy común escuchar principios legales como ignorantia iurus non excusat, que significa que la ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento. Ujú. ¿Por qué? Ahí no lo puedo subrayar, pero bueno, ahí está. La ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que yo diga: "Ah, es que yo no sabía que la ley decía que yo no puedo realizar ese, procedimiento, o que yo no puedo ayudar, o yo no sabía que la ley decía que eso estaba prohibido y que constituía un delito", etcétera, etcétera. Yo no me puedo excusar en eso. El punto es que lo hice y, pues, tengo una responsabilidad. Esta responsabilidad se puede dividir en responsabilidad legal, perdón, penal o responsabilidad civil. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ya también revisamos el tema de la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y que va a ser la encargada de tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Entre quiénes? Pues entre los familiares y el paciente, o solo el paciente, con los profesionales de la salud que lo atendieron. Si no se llega a este acuerdo, o si los familiares de los pacientes inician otro proceso primero de manera civil o de manera penal, pues entonces aquí ya se lleva ante otro tipo de autoridades. Los jueces en materia civil, por lo general, podrán solicitar una restitución del daño y alguna compensación económica. Maestra, pero pues si le cortó la pierna, ¿cómo va a ser la pierna equivocada? ¿Cómo va a ser una restitución del daño? Bueno, pues ahí tiene que hacer una compensación económica por el daño, ¿no? Y pues sonará chiste, pero lamentablemente son cosas que han sucedido, ¿no? Con piernas, con brazos, con ojos, de pronto dicen: "Ah, pues iba a ser, no sé, un tema de un trasplante de córnea o algo así", y, quitaron el ojo equivocado, ¿no? O el tema de los miembros, ¿no? De las piernas, de los brazos, pues resulta que tenían, o de los pies, resultan que tenían que amputar el pie derecho y amputaron el izquierdo, y entonces, pues ahora tienen que amputar ambos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues, perjudican a las personas. Y es obviamente muy complicado que pueda haber una restitución del daño. En el caso, por ejemplo, de las cirugías estéticas, em, supongamos, ¿no? Supongamos, pues ella pidió una talla 8000 y le pusieron una talla 2000 y pide porque el doctor dijo que la 8000 estaba muy exagerada y ella se enojó y fue y demandó porque no cumplió con la talla que ella quiso. Bueno, pues entonces le ponen la talla que ella quiere, ¿no? Este, un tema en el tema de cirugías estéticas, de procedimientos estéticos, es muy común que haya este tipo de situaciones, que haya, pues incluso llegar a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas clínicas que no cuentan con los certificados, ni con el personal, ni con la higiene necesaria para poder atender este tipo de casos.
Entonces, pues cualquiera puede poner Botox, cualquiera puede poner este tipo de soluciones en la cara, en los glúteos y demás que pueden menoscabar la salud de las personas y que lo hacen y que vemos noticias todo el tiempo y ni siquiera pues, o sea, puede ser desde gente común hasta artistas, ¿no? Que son los más sonados de lo que está pasando. Entonces, todo esto conlleva una responsabilidad y, como les digo, puede llegar el juez de materia civil puede pedir la restitución del daño y la compensación económica. Y en el tema penal, pues en el tema penal sabemos que la pena es corporal. ¿Qué quiere decir corporal? Pues que implica cárcel. Mm, siempre que se ha visto implicado un profesional de la salud en un tema que lo puede llevar a la cárcel, por lo general el gremio de los profesionales de la salud se unen para poder prevenir este tipo de situaciones, y pues solicitar que se le juzgue por otra vía, ¿no? El tema de la cárcel no solo implica cárcel por varios años, implica también la pérdida de la cédula profesional, porque pues ya no es alguien confiable para poder seguir ejerciendo su carrera y también puede implicar un tema de alguna compensación económica, ¿no? Hacia el paciente o sus familiares por el daño que estos hayan causado, ocasionado. Y bueno, ya más adelante, en las siguientes sesiones, yo les recomiendo que vean el video de los 3 elementos para determinar la responsabilidad civil, porque es muy claro, y aquí la responsabilidad civil por mala praxis médica, son muy claros en cómo establecer cada uno de estos detalles. Y aquí vemos, pues, lo que les decía, ¿no? Puede ir desde una indemnización, las formas de restablecer las cosas a la situación antes del daño. Pero, por ejemplo, en el caso de una cirugía, una rinoplastia mal ejecutada, pues difícilmente vas a poder restituir el daño. ¿Por qué? Pues porque ya limaron hueso y entonces en lugar de que la nariz la tenga así, pues ya le quedó así y aparte súper puntiaguda y, ¿no? Entonces este tipo de situaciones pues ya son muy complicadas. Y bueno, esto por lo que toca al tema de la responsabilidad civil, les iba a comentar, ya recordé, perdón. Este, sí deben de ser muy cuidadosos y deben de ser muy conscientes. Lamentablemente estábamos viviendo en una época en la que a la gente se le hace muy fácil, pues, tomar justicia por propia mano. A la gente se le hace muy fácil, no hacerse responsable de las cosas. ¿Por qué? Pues, porque no pasa nada, ¿no? Eh, hoy por hoy es muy complicado que la gente sea consciente, ¿no? Hay una parte de la población que es muy consciente y que queremos hacer bien las cosas, pero hay otra parte de la población que está en detrimento de valores, que está en detrimento de mm, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad entre la comunidad. ¿Y por qué voy a esto? Cada vez es más común que veamos videos de profesionales de la salud agrediendo a pacientes o a los familiares, no ejecutando adecuadamente sus funciones, mm, burlándose tal vez de la situación de los pacientes. Y también del otro lado, también es muy común ver a pacientes o familiares más agrediendo a los profesionales de la salud porque no contaron con un servicio adecuado para los familiares y eso pudo derivar en la muerte de sus pacientes. Entonces, como lo hemos visto en la clase, pues es muy complicado por una parte, porque ustedes como profesionales de la salud, pues no tienen o no están contando con un sistema de salud que les brinde los insumos necesarios, el equipo, la infraestructura, los recursos humanos suficientes para poder brindar una atención adecuada a los pacientes, por una parte. Pero por otra parte,
también está el lado donde se está perdiendo el humanismo, donde se están perdiendo los valores, donde de por sí el sistema ya está viciado, porque pierden pues sí, pierden ese humanismo, pierden esa sensibilidad, pierden esa empatía hacia los pacientes. Y entonces, pues, sumado a que no tienen los insumos, más la falta de empatía, de sensibilidad, de humanismo, pues resulta en un: "Ay, me vale", ¿no? O me burlo, o no lo atiendo, o que se espere, o me explico. Entonces, todo este tipo de situaciones que han estado surgiendo alrededor de los profesionales de la salud. Ahora, cabe aclarar, hay sus muy grandes excepciones de gente que se rifa todos los días tratando de hacer lo mejor que pueden con los insumos que tienen a su alcance, con el equipo que tienen a su alcance, con la infraestructura que tienen a su alcance, con las muchas horas que tienen que trabajar porque no hay personal suficiente para atender a toda la gente que les llega, y con el poco sueldo que les puedan brindar, ¿no? Lo entiendo total y perfectamente. Pero al inicio de este curso, yo antes les hacía un foro donde les decía por qué estaban estudiando enfermería o por qué estaban estudiando fisioterapia. Y la mayoría coincidía en que querían cambiar o querían, no cambiar, perdón, querían, mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya sea con tratamientos, ya sea con, pues, algún procedimiento que hubiera dañado su motricidad y demás. Y porque es una carrera humanista, y porque les gusta servir, y por vocación, y porque, me explico, o sea, todo ese tipo siempre iba a un tema de sensibilidad. Entonces, lo que yo les digo para evitar verse inmersos en este tipo de situaciones es siempre recuerden el origen del por qué están estudiando esta carrera. Por gusto, porque quieren mejorar la vida de las personas, porque tienen vocación, porque tienen humanismo, porque tienen sensibilidad ante el dolor de los demás y quieren empatizar con eso. Siempre, siempre, siempre cuando les falte algo en la carrera, cuando tengan demasiado sueño, yo les digo, no podemos juzgar a los pacientes, pero tampoco los podemos maltratar. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente que a lo mejor ustedes van a tener 48 horas seguidas trabajando sin descanso, pero el paciente que llegó en su hora laboral de ustedes número 46 no lo sabe. Y llega asustado, y llega con una emergencia, llega con dolor, supongamos que es un caso de un infarto y llegan corriendo, porque claro que es un tema que se debe de atender lo más inmediatamente posible. Y pues si lo ponen a esperar 6 horas sentado en lo que, pues ya, obviamente, ocurren este tipo de decesos porque no hubo una atención pronta, ¿no? Entonces, traten de ser empáticos siempre. Y ya les había yo contado del caso de una niña que lamentablemente, pues tenía cáncer, ya usualmente recibía sus tratamientos y demás. Y en esa ocasión habían cambiado el hospital, había cambiado, la anestesia, la marca de la anestesia. Y resulta que esta anestesia no le hacía era la primera vez que se la aplicaban a la niña, y la niña lloraba, berreaba, o sea, gritaba de dolor, decía que ya no. Y todos los profesionales de la salud implicados en ese tratamiento, desde el médico, el anestesiólogo, el profesional de enfermería, todos los que estaban ahí presentes decidieron pensar que era un berrinche de la niña. Y nadie
ni uno se dio a la tarea de revisar si efectivamente algo le estaba molestando. Nadie se dio a la tarea de revisar si la anestesia había hecho el efecto que tenía que hacer para que al momento de suministrarle el tratamiento ella no sintiera dolor. Nadie. Entonces, imagínense, y no porque sea niña, o sea, podemos hablar así de cualquier paciente. Imagínense que la pacientita ya estaba con miedo, con una de las enfermedades más horrorosas, agresivas y lo que quieran que pueden existir. Esos niños, por alguna razón, maduran demasiado rápido, porque se dan cuenta de todo lo que están pasando. O sea, maduran a la velocidad del rayo. Su mente, su mirada, todo se dan cuenta y es un proceso muy doloroso. Y aunado a ello, ese grupo de profesionales de la salud no tuvo la empatía ese día para poder revisar que todo estuviera funcionando adecuadamente. Sí, y solo si uno de ellos, por ejemplo, el profesional de la enfermería, si hubiera alzado la voz, porque yo sé que es complicado ante médicos, anestesiólogos y todos quieren tener su show y todos quieren tener su respeto y demás, ¿no? Pero si el profesional de la enfermería hubiera revisado, se hubiera acercado, hubiera hecho lo que está en sus manos para revisar que la anestesia hubiera, hecho el efecto correcto o correspondiente, tal vez esa niña hubiera dejado de sufrir y no hubiera pasado el trauma que ya estaba pasando, sumado al trauma de toda la enfermedad. ¿Me explico? Ese tema es un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien el anestesiólogo ejecutó la acción de suministrar la anestesia y es responsable, y fue responsable por no verificar que ésta hiciera el efecto adecuado, todos los demás también son responsables, no por una acción, pero sí por una omisión. Jurídicamente tenemos esas dos figuras, acción y omisión. Entonces, tanto es culpable el que comete la acción, tanto son culpables los que cometieron la omisión, en menor grado. En ejemplo de cárcel, el que comete la acción se lleva 10 años de cárcel y los que cometen la omisión se llevan 5 años de cárcel, 3 años de cárcel, 2 años de cárcel, suponiendo, ¿no? Por ponerles un ejemplo y esquematizarlo para que lo puedan comprender, pero todos son responsables. Y lo mismo si en un hospital alguno de ustedes ven que alguien está robando medicamentos. El que está robando medicamentos comete la acción y es responsable por esa acción. Pero el que sabe que su compañero está robando medicamentos y no dice nada, también es responsable porque está siendo omiso en la acción de su compañero y su deber, su obligación es denunciar el hecho. Si no lo denuncia, se convierte en cómplice y también debe de recibir un castigo. ¿Me explico? Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que ser muy cuidadosos y así como les pongo las actividades de los foros de vayan y revisen países, vayan y revisen las condiciones de salud, vayan y revisen en qué cómo se ejecuta el presupuesto, y muchos de ustedes dijeron: "Ah, pues ya vimos que en Suiza tienen un hospital de lujo porque el presupuesto sí se ejecuta". Y ya vimos que en Colombia, pues, están de la tostada porque no se ejecuta como debería de ser. Y ya vimos que uno de los componentes en que haga esta diferencia de sistemas de salud en cada país, pues tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no? Porque puede haber el dinero, pero si hay corrupción, pues a lo mejor lo desvían, pues a lo mejor no lo ejecutan, pues a lo mejor se lo roban, pues a lo mejor inflan los precios, en lugar de decir que los curitas costaban 10 pesos por mayoreo, dijeron que costaban 25 pesos y entonces se clavaron 15 pesos por cada caja.
Y esos 15 pesos potencializados por 15 millones de cajas que se compraron, pues equivalió a tantos miles de millones de pesos que se perdieron, que pudieron haber sido ejecutados en la compra de estos insumos, este equipo, esta infraestructura. Entonces, todo eso son acciones y omisiones que conllevan en que tengamos un buen o un mal sistema nacional de salud. Y todo eso que yo los he puesto, que a lo mejor dirían: "Ay, maestra, ¿de qué me sirve ver Suiza? ¿De qué me sirve ver Alemania? ¿De qué me sirve ver Noruega si yo vivo en México?". Bueno, nos sirve precisamente para que hagamos un cambio en nuestra forma de actuar y podamos aspirar a ese tipo de sistemas de salud, ¿no? Donde las cosas se hacen adecuadamente y donde las personas reciben un servicio, pues, digno, ¿no? Porque de entrada, pues, en México no hay servicios dignos o hay muy pocos. Em, y eso, ya para cerrar la clase, eso nos ayuda a tener criterio. Si yo solo vivo en México, si no viajo, si no veo otros sistemas de salud, si no veo otras realidades, entonces difícilmente voy a poder tener un criterio. Pero si tengo un punto desde donde yo puedo comparar, pues entonces es más fácil que yo pueda formarme un criterio y ante ese criterio decir, esto está mal, esto está bien, hay que exigir, hay que promover, hay que impulsar y con ello, pues comentarles que su carrera, además de un desempeño profesional en clínicas y hospitales, pues también tiene que ver y también se puede desenvolver en todos estos ámbitos públicos, desde Cámara de Diputados, Senado, obviamente todas las direcciones de los hospitales las ocupan profesionales de salud y demás, que puedan hacer este tipo de cambios y que generen este tipo de cambios de manera consciente y con criterio. Lamentablemente, se comentó, vamos a estar mejor que Dinamarca. Hoy por hoy estamos peor. Ya hemos visto que había un seguro popular y que, como les comentaba, medianamente servía, pero servía. Y lejos de mejorar ese programa para que si servía al 40%, hoy por hoy funcionará al 70%, lejos de mejorarlo, se decidió eliminarlo. Se creó un INSABI que duró año y medio, eh, y hoy, pues, un IMSS Bienestar que no soluciona, que no brinda acceso a todas las personas y que, pues, lamentablemente la salud cada vez está más en carencia. Entonces, bueno, yo espero que estén disfrutando las clases, espero que estén disfrutando la materia. Como les comentaba, no se trata de aprendernos las cosas de memoria, se trata de reflexionar y se trata de revisar cómo todos estos elementos, cómo todas estas herramientas jurídicas tienen una implicación de todos los días en nuestras carreras, ¿no? Desde los derechos humanos, que son súper importantes para que ustedes los puedan, em revisar, promover, proteger e incluso, pues, compartir, ¿no? Y que la gente pueda tener acceso, pero también que los pueda exigir si no los conoce. Desde cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, desde cómo funcionan las leyes, desde cómo funcionan los organismos internacionales y cuál es el beneficio o el plus que pueden dar a nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, sigan constantes. Recuerden que la asignatura solo dura 10 semanas y ya estamos en la semana 7. Entonces, sean constantes. Es muy importante que hagan la entrega ya en la semana número 8 de su entregable número, perdón, de su entregable 2 o su entregable final, que consta de 20 puntos. Posteriormente, que hagan el test final, que también consta de 20 puntos, y eso es muy importante para que puedan lograr la mayor calificación posible. Y finalmente, que esto se me fue, perdón. Ah, finalmente comentarles que esta semana inicia su evaluación final, perdón, su evaluación docente. Entonces, no es una opción, es una obligación hacer la evaluación docente y la evaluación docente sirve
para que se quejen. Recuerden, como les he dicho todo el tiempo, la universidad es una formación para lo que van a vivir en el día a día. Entonces, si ustedes no participan, si ustedes no exigen, si ustedes no se quejan, no podemos exigir después. Aquí ahorita para los docentes es un primer ejercicio, pero después en la vida real, pues tienen que hacer lo mismo, tienen que evaluar a sus supervisores, a sus jefes, a los gobiernos, a los diputados, a los municipios. Solo de esta forma se pueden mejorar las cosas. Si alguien me está evaluando y me está poniendo puntito, aquí estás mal, aquí hiciste mal, aquí te equivocaste, estoy esperando esto de ti y no lo has hecho, esto, bla, 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 pues claro que la gente se pone a chambear, pero si nadie evalúa, pues nadie se va a poner a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, hagan lo propio, por favor. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario, pueden enviar un mensaje. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.